A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos para tu hogar, para que te pongas al día de las últimas técnicas de terapia y también te pongas en contacto con los mejores profesionales de aquí de Quito y del Ecuador. Es un gusto tenerles aquí otra vez en Psicología Ahora, el programa hecho para ti. Les invito a que nos vean en YouTube siguiendo Telesucesos y ahí van a poner Psicología Ahora y van a ver muchos de los temas que hemos hablado a lo largo del tiempo y también para que nos vean los martes a las 10:30. Bueno, estamos aquí y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien interesante, bien importante, que es el tema de las fobias. ¿Por qué es un tema importante? Porque, como ustedes saben, un porcentaje muy alto de las personas sufren ansiedad. Y la fobia está relacionado con la ansiedad justamente, ¿no? Pero es cuando esa ansiedad se ha proyectado a un objeto o una situación en específico. Y para eso pueden haber muchas causas. Una de esas causas es haber experimentado una situación traumática en relación a una situación en específica, un objeto, puede ser un animal, y empezamos a relacionar eso con miedo. Miedo porque tuvimos una mala experiencia. Pero curiosamente, no solamente surgen las fobias por haber tenido un trauma o un susto, sino que también pueden ser el desenlace de situaciones de mucho estrés, en donde ese estrés que no ha sido canalizado, se canaliza en cualquier objeto. E incluso puede ir variando de objeto en objeto. Estudios muestran que las personas que tienen fobia pueden tener, por lo general, fobia a 3 cosas, situaciones, objetos. Eso significa que no es el objeto en sí el problema nuclear, sino que hay una situación interna de ansiedad no solucionada que se puede proyectar afuera. Freud hablaba de esto, como ustedes saben, Freud habla mucho del inconsciente y él decía que la fobia era simplemente una proyección simbólica de otra cosa interna, de otra cosa que el paciente no podía hablar. Freud decía que, por ejemplo, el miedo a las arañas era en realidad un miedo a la madre. ¿Por qué decía eso? Porque él se maneja mucho en torno a los simbolismos. Como ustedes saben, también hablaba de teorías de interpretación de sueños, en donde muchas veces aparecían símbolos que no eran exactamente la causa del malestar de las personas, sino que eran una proyección que escondía o que tenía alguna asociación en relación a eso que tenía miedo una persona. Entonces él decía que la araña, por ejemplo, era miedo a la madre, que se asemejaba la araña a los dedos de la madre cuando acariciaban al bebé cuando era pequeño. Tenía otra teoría también en relación a las ratas o los ratones, en donde hablaba que había como un miedo relacionado a la violación por parte de un hombre. Hay todo un caso en donde un paciente tenía ansiedad y tenía fobia a las ratas, y ahí cuenta cómo esto se relacionaba en realidad a situaciones no resueltas con el padre. También hay otros teóricos que dicen que, por ejemplo, un miedo a volar o un miedo a las alturas puede estar relacionado con un miedo a perder el control, un miedo a sentirnos vulnerables. Entonces, como ustedes saben, dentro de la psicología hay varios teóricos y algunos sostienen sus teorías, otros sostienen otras teorías, pero lo que sí sabemos es que se relaciona la fobia directamente con estados de ansiedad. También los estudios muestran
que hay un factor genético muy importante que influye en el desarrollo de fobias. Si es que el niño ha visto en casa, por ejemplo, que los padres tienen miedo a un elemento específico, van a desarrollar fobias. Obviamente esto es por temas ambientales, pero además hay una transmisión genética. Si ha habido dentro de los padres, los abuelos, los parientes, ya tendencias a tener fobia o ansiedad, es más fácil que el niño desarrolle esto o incluso el adolescente o el adulto. Entonces tenemos estos factores genéticos que dicen que hay como una mayor tendencia quizás a la tristeza o a ser más sensibles, y estos miedos se relacionan a la amígdala, que es una parte del cerebro que está relacionada justamente a los temas del miedo para podernos proteger. Yo ya les he mencionado que nosotros como seres humanos hemos desarrollado mucho el tema del miedo, y es un mecanismo que se despierta con facilidad porque es un mecanismo que ha sido adaptativo a lo largo de la vida, es decir, que nos ha servido para sobrevivir. Entonces fácilmente tendemos a poner atención en las cosas que sentimos que pueden ser peligrosas. Muchas veces tenemos un contexto, un entorno de vida agradable, positivo, tranquilo, pero aparece una pequeña cosa que nos da miedo y tendemos a poner la atención justamente en esa pequeña cosa que no está bien, que no funciona, que nos da miedo. Entonces, justamente las personas que desarrollan fobias tienen una mayor tendencia a esta hipervigilancia y a desenlazarse cuando hay una situación que les produce un poco de susto a través del pánico. Ahora, es bien interesante este tema de las fobias porque también puede desencadenar en ataques de pánico, y eso ya lo hemos hablado. Es decir, no solamente la persona no puede ver al objeto que no quiere o al que tiene miedo, sino que puede reaccionar ya de una manera física. Es decir, la persona empieza a hiperventilar, a respirar muy rápido. Eso hace que se acelere el pulso, que se aceleren los signos vitales, que el corazón empiece también a palpitar muy rápido, empieza a haber una tensión en la mandíbula, la persona cierra con fuerza la boca, entonces también empieza a haber una sensación de tensión en el cuello, no puede tragar con facilidad. Muchas veces personas que están sufriendo un ataque de pánico tratan de tomar agua y no pueden. Y es un cuadro súper incómodo, especialmente cuando la persona no sabe qué está pasando y puede esta persona terminar yendo a emergencias de un hospital pensando que le va a dar un infarto, se va a morir. Entonces las fobias pueden ser tan potentes que pueden generar ataques de pánico y las personas realmente se quedan paralizadas con la situación que no pueden afrontar, y el problema es que eso va a paralizar aspectos de su vida. Cuando es una fobia, por ejemplo, a una serpiente, a un ratón, a un pájaro, son fobias más fáciles de manejar porque la persona evita ir a los lugares donde están estos animales y con eso lo puede manejar. Pero si una persona, por ejemplo, tiene fobia a volar, esto le puede limitar en su vida. No va a poder irse de viaje, va a empezar a quedarse estancada, especialmente si es una persona que necesita viajar por estudios, por trabajo, a visitar familia. Son situaciones que realmente van a afectar a la psiquis de la persona y que eso va a hacer que realmente se sienta como muy mal, puede afectar a la autoestima, incluso puede generar depresión, el sentir que hay una situación que me limita y no me permite desarrollarme de forma natural. Ahora, hay fobias que son mucho más graves, por ejemplo, la fobia social, y este es el tema al que quería llegar porque me parece un tema muy interesante y que les pasa a muchos niños, a muchos adolescentes, adultos, y realmente la fobia social les paraliza a nivel de vida. ¿Por qué? Las personas estamos en todo lado y si no podemos afrontar la socialización, estas personas van a tender a aislarse. Y con este aislamiento va a venir muchas repercusiones. Muchas veces las personas no salen de su casa, no pueden conseguir trabajo porque tienen terror a encontrarse en contextos en donde tienen que socializar. Tenemos que diferenciar también lo que es una fobia social y lo que es agorafobia, en donde agorafobia se va a conectar con un trastorno de ansiedad y en donde la persona no quiere salir porque hay muchas personas alrededor y tiene como un rechazo, una ansiedad a el grupo de personas amplio.
En cambio, en la fobia social, la persona teme ser juzgada, teme ser mal vista, tiene problemas para hablar, problemas para relacionarse, problemas para ver a los ojos. Estas personas que les cuesta ver a los ojos es porque en realidad esconden este miedo social, que puede ser fobia o no, pero atrás de no poder sostener la mirada hay una sensación de inseguridad, y muchas veces este tema de inseguridad puede generar dificultades, especialmente en los contextos académicos. He visto algunos casos en relación a la fobia social que estancan a la persona. Por un lado, cuando se desarrolla esto, las personas no quieren ir al colegio. Por nada del mundo empiezan a tener pánico, terror a ir al colegio, pánico a hablar en clases, a tener presentaciones, y como ustedes saben, en el colegio, en las universidades, hay que exponer, no lo quieren hacer, y entonces para no verse involucrados en exposiciones, dejan el colegio, dejan la universidad, y los padres se empiezan a desesperar, porque esto impide que haya un desarrollo natural de la parte académica. Igualmente, personas que son muy capaces intelectualmente, pero tienen miedo de hablar en público, se les da la oportunidad de tener un trabajo de jefes o de gerentes o puestos altos en donde tienen que exponer sus ideas y tienen dificultad. Entonces vienen a terapia justamente para trabajar ese miedo. También hay que diferenciar lo que es un trastorno de personalidad evitativo, que es diferente a tener fobia social. En el trastorno de personalidad evitativo, la persona muestra poco interés de involucrarse en cualquier dinámica de índole social, prefiere estar aislado, prefiere estar en el cuarto, no le gusta ir a reuniones, no le gusta conversar, pero está basado más ya en un tipo de personalidad que no disfruta de contextos sociales, se siente mucho mejor encerrado. En cambio, en la fobia social hay miedo, hay rechazo y hay una alta necesidad de aprobación también. Es decir, tengo mucho miedo de que las personas me vean cometiendo un error y se rían de mí. Y esto se puede desarrollar también a partir de situaciones traumantes. Lamentablemente vivimos en un contexto en donde el bullying todavía no se controla del todo. Yo creo que aquí en Ecuador hay que desarrollar mecanismos súper eficientes en los colegios para realmente evitar el bullying, porque como psicóloga sé que esto después va a perjudicar muchísimo la salud mental de las personas en la adultez. Hay gente que viene arrastrando el bullying a lo largo de su vida y en la adultez ya no quieren hacer nada, no quieren salir, no quieren interactuar, no quieren vivir, y también se conecta a veces con depresión y con baja autoestima. Entonces, hay que evitar totalmente estos traumas que se pueden generar en las aulas justamente a partir de la burla de los otros. Muchas veces los niños inocentemente se equivocan, o un niño que todavía no desarrolla bien el habla puede estar tartamudeando o tiene dificultades para escribir. Un niño que puede tener alguna diferencia de cualquier tipo, porque lamentablemente para el bullying cualquier cosa puede ser útil. Puede ser alguien que es muy delgado o muy gordito, o simplemente por existir ya le ven como un blanco. ¿Y por qué? Como ya les he hablado en algún otro programa, es porque el buller o el que va a molestar siente que si le hace burla a esa persona, si le pone atención, una atención de burla, el resto le va a aplaudir, y esa es la manera de sobresalir. Entonces, muchas veces es por la necesidad de un niño o de un chico de sobresalir, que ve un blanco de una persona que la ve tal vez muy vulnerable o que no se va a defender lo suficiente, y el resto le apoyan. Y entonces, a partir de estas experiencias de bullying, se pueden desarrollar grandes traumas, y de ahí se puede desarrollar la fobia social. Entonces, los niños que tienen fobia social, como tienen miedo a hablar y que se le rían y equivocarse, empiezan a volverse personas que no hablan. Tienen miedo a hablar en clases, tienen miedo a comunicarse, tienen miedo a exponer sus ideas, y esto se va a proyectar también en la vida adulta cuando tengan que afrontar situaciones sociales, de trabajo, incluso de pareja. Hay personas que están ya tan inseguras que no logran ni siquiera salir a una cita, y esto es grave porque realmente influye directamente en la vida de la persona, tanto así que la persona ya no quiere salir de la casa.
¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues hay una terapia que es muy buena, que se llama terapia de exposición sistemática, que está relacionada con la terapia cognitiva conductual y lo que busca es ir exponiendo poco a poco a la persona al estímulo que le produce miedo. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a las arañas, el terapeuta va a empezar en el espacio del consultorio a ayudarle a que se imagine una araña. Obviamente también con técnicas de contención, con visualizaciones agradables, se va ayudando a regular la respiración, relajación muscular y de a poco vamos introduciendo la idea de la araña, de tal forma que la persona lo empiece a controlar con la contención del terapeuta. Poco a poco vamos a ir aumentando el estímulo, más tiempo de imaginar a la araña, posteriormente se puede traer una araña de juguete y que se vaya acercando o que la vea, acompañando con técnicas de relajación y de contención. Posteriormente, para la graduación, pues hacer que la persona vea una araña en la vida real, obviamente con la contención necesaria. Yo he visto también que el MDR, la desensibilización ocular sistemática, es también súper buena para desensibilizar, porque es parecido. Se le hace a la persona visualizar una situación a la que le tiene miedo, mientras se hace la estimulación bilateral y la persona va soltando. Lo que hace el MDR en teoría es ir ayudando a que se conecte el hemisferio izquierdo con el derecho y ese malestar que está en la amígdala se vaya conectando con otras conexiones neuronales y se vaya relajando la situación. Ya no lo vea como tan malo o tan amenazante. Y también en este proceso terapéutico, las personas que hemos estudiado para ser terapeutas de MDR, podemos ayudar también a asociar con un lugar seguro, con un lugar de tranquilidad. Podemos también darle un feedback de seguridad, ayudándole a percibir diferente la situación e incluso ayudándole a visualizar la situación en el futuro. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Por ejemplo, volviendo al tema de las arañas, observando arañas. Y cada vez va bajando el malestar. Es muy buena esta técnica para cuando las personas tienen miedo a volar, por ejemplo. He tenido algunos pacientes que tienen miedo a los aviones y que lo trabajamos y después ya pueden volar. Fobia a los dentistas también es bastante frecuente. Fobia social, que bueno, la fobia social es un poquito más complicada, más profunda, porque muchas veces no es solamente el tener miedo a una situación en específico, sino que va acompañado a varias situaciones que se han ido sumando en la lectura de la realidad y que a la larga hacen que la persona vaya fortaleciendo varias inseguridades desde distintos ámbitos. Por ejemplo, si el niño se cría en un contexto familiar en donde hay mucha preocupación de lo que diga el resto, y los papás continuamente están preocupados de que qué van a decir, de que está muy mal que te critiquen, está muy mal ser mal visto, hay que ser aceptado, un discurso de mucha presión también, o hasta de sobreprotección, en donde al hijo no le dejan exponerse porque hay mucho miedo, y además hay esta tendencia a la ansiedad, sumado a que este niño que poco a poco ha ido tratando de socializar, puede ser que justamente por este miedo las personas no se han abierto o no lo han aceptado. Eso es súper frecuente cuando mentalmente hay un discurso de no me van a querer, me voy a equivocar y va a ser lo peor. La persona parte desde ese miedo y muchas veces son personas que no socializan mucho, no hablan, no sonríen, a veces dan la sensación de estar enojadas y entonces el resto lamentablemente refuerza eso, ese rechazo, justamente porque la persona parte desde el miedo. Entonces ahí podemos observar que hay que trabajar con muchas otras cosas, ayudar en el autoconcepto. Eso es súper importante porque sí, la fobia social va muy de la mano con una baja autoestima, con miedo a lo que pueda decir el resto, con miedo a la crítica, con miedo al fracaso, con miedo a no poder lograr las cosas. Entonces, en ese caso, la terapia es más profunda y vamos poco a poco ayudando a trabajar
cada situación, cada espacio que haya podido generar esos espacios de inseguridad. Lamentablemente, cuando se suman demasiadas situaciones de miedo, de rechazo, cuando las personas llegan a la adultez pueden estar muy heridas ya, pueden tener trastornos de ansiedad muy severos, fobias sociales muy pronunciadas y pueden irse desarrollando también otro tipo de problemas como depresiones profundas, trastornos obsesivos compulsivos o incluso también trastornos de personalidad. Entonces es bien importante desde que los niños son pequeños ayudarles a solucionar estas fobias sociales con el apoyo también de los profesores, de las escuelas. Yo creo que actualmente sabemos que hay distintos tipos de inteligencia y que una persona puede ser brillante en algunos aspectos, en otros no tan buena, y no por eso hay que segregarle o rechazarle, sino que hay que tratar de que despunte en lo que puede y apoyarle en lo que necesita. Yo creo que hay mucha responsabilidad también en los contextos escolares para apoyar a que los niños no desarrollen esa fobia social y a tiempo se pueda trabajar. Igualmente en los adolescentes, en donde también hay este desarrollo de la identidad. A los adolescentes les importa mucho ser aceptados por el grupo, es por eso que son muy sensibles a cualquier situación de crítica o de rechazo del grupo, lo pueden magnificar. Y eso se puede convertir en una fobia social. Entonces hay que trabajar mucho con los hijos, tener bastante comunicación, trabajar bastante desde chiquitos con el autoestima, ayudarles a fortalecer esa idea de que es importante el valor que ellos mismos se dan y se tienen a ellos mismos para validarse y que no haya esta necesidad o esta dependencia exagerada de tener aceptación de los otros niños. Creo que también es importante hablar ahora del positive body o esta percepción positiva del cuerpo sin importar la talla, aceptar el cuerpo como es, prohibir en los colegios ese bullying en relación a los aspectos físicos, más aún prohibir alienar al chico si es que tiene alguna situación que es diferente a las del resto. Aquí hay mucha responsabilidad también de los psicólogos, de los profesores, de los directores, de hacer campañas de integración para que no haya esta vulnerabilidad tan grande que tienen los niños, los adolescentes, de desarrollar esta fobia social. Yo lo he visto mucho en los chicos especialmente. Ahora, vámonos al tema de ¿y qué pasa si hay ataques de pánico que van acompañando a la fobia? Como yo les he dicho, el origen del ataque de pánico es un miedo que se dispara en el sistema nervioso, en donde el cuerpo cree que está en un momento en donde recibe ataque. Entonces entra en un modo de fight or fly, que significa o peleas o escapas. Y entonces, claro, hay como una hiperestimulación del sistema nervioso que está diseñado para defenderse y que se disparó a pesar de que no haya necesariamente un estímulo en donde se esté produciendo un ataque. Justamente ahí viene el tema, ¿no? Porque si nosotros como seres humanos tenemos una ansiedad funcional y conectada a algo peligroso, nos funciona. Si viene un ladrón y yo me asusto y corro, está muy bien ese sistema de lucha o huida. Pero si no es que no hay un estímulo real y yo solamente por el hecho de pensar que tengo que ir a un lugar público a hablar, se me dispara el ataque de pánico, ya está habiendo aquí una disfuncionalidad porque esa emoción no conecta con nada real. Entonces ahí tenemos que saber, analizar y conocer cómo funcionamos y cómo es cuando se dispara el ataque de pánico. Saber que voy a empezar a respirar mucho más rápido. Si ustedes en su casa empiezan a respirar rápido, se va a dar una hiperventilación. Entonces no entra el aire de manera correcta y empieza a haber una sensación de asfixia. Respirar lentamente es la primera herramienta para calmar el ataque de pánico. Podemos empezar a respirar inhalando en 8 tiempos y exhalando en 7. Y contamos. Este tipo de respiración es muy buena porque hacemos que se vuelva lenta la respiración y entonces
tranquilizo a todos mis signos vitales, se tranquiliza el corazón, el pulso, y si podemos hacer también una relación muscular va a ser muy bueno. Entonces es bien importante a los pacientes que sufren ataques de pánico contarles, enseñarles que hay el ataque de pánico, que no se van a morir y que lo pueden ir regulando justamente, y eso se hace en terapia. Les invito a que si están viviendo estas situaciones, lo trabajen, vayan a terapia, es un espacio que les va a ayudar muchísimo. Y yo les dejo mi número si necesitan ir a terapia, el 0992-766-914. Yo soy la psicóloga Adriana Fornasini y bueno, hoy día me despido. Espero que este tema les haya gustado y que les sirva en su vida. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.